Nel Fernández presenta Minuto 91 Galicia. Benvidos a Minuto 91 Galicia, edición luns 15 de decembro 2014. De fondas imaxes do partido da xornada na segunda regional SD Xuvenil, Unión Deportiva Mos. Ao final quedaremos con amplio reportaxe e cos convidados ao remate do partido, cas declaracións de Alex, de Antón e do presidente do cadro ponteareán, amigo Pedro Alfaro. Pero vamos a comenzar xa cos marcadores na Preferente Sur. Nogueira 2, Marcón Atlético 0. Pontevedra B 1, Estradense 2. Segue sen levantar cabeza Pontevedra B. Empato Porriño na visita a Illa de Arousa. Céltiga 1, Porriño Industrial 1. Valladares 2, Verín 1. O mesmo que a pasada tempada, o Valladares volta a dar alegrías e xa se sitúa arriba nos postos que dan opción a liguilla de ascenso. Erizano 0, Gondomar 2. Outro que tamén está aí, ano sí, ano tamén. Vilalonga 2, Alerta Navia 1. Arenteiro 4, Lalín 2. Porto Novo 6, Rápido de Bahía 1. Notase o que está de primeiro e o que está de último, con escoitar o marcador sobran as palabras. Pontellas 1, Atios 0, no derbi da xornada. Pontellas viña de acadar un empate en Lourambal e sae con 4 puntos dos dous derbis aquí en Porriño. Empatan Mondarice Barco 0-0 nas Lagoas. Marcadores, clasificación, líder 35, 4 por encima agora o Portonovo, 31 para Lalín, 30 Barco, Verín 28 puntos. Porriño sétimo con 27 puntos, Atios 12º con 20, o Pontellas 16º con 17 puntos. Para descenso están Erizana con 10, Rápido Bahía con 7, con 5 tan só Pontevedra B. Vamos ca vindeira xornada 21 de decembro, antes de chegar a lotería de Nadal. Para algúns, pouco a pouco xa se van esgotando os números nesta categoría. Alerta Navia Mondariz, Gondomar Barco, Marcón Pontevedra B, Estradense Valladares, Verín Arenteiro, Lalín Pontellas, Atios Céltiga, Erizano Nogueira, Rápido de Bahía Villalonga e partidazo Porriño Industrial Portonovo. Casi que con toda seguridade estaremos en Lourambal. Voltaremos a Preferente Sur sen dúbida esta fin de semana. Vamos xa cuns consellos a volta. Primeira autonómica, Grupo 5. Isto é Minuto 91 Galicia. Saúdos de Nel Fernández. Baixoas, cafetería, bocatería, hamburguesería y con cada consumición un pincho gratis. ¡Claro, tienes que venir! En Baixoas te esperamos de lunes a domingo, desde las 2 de la tarde. Y todos los jueves, viernes y sábado, campeonato, Liga Gallega de Dardos y Futbolín. É unha empresa galega, 100%, daqui, da terra. A Cancela. Multiprezos no Porriño. Veñan mercar de luns a sábado. Textil, calzado, menaxe, bisutería, decoración e todos os regalos para estas datas do Nadal e Reis. Somos Multiprezos. Somos a Cancela. Somos galegos. Estamos na Rúa Domingo Bueno 130 do Porriño, a Pontenova. A Cancela. Ven mercar nunha firma galega 100%. Para los consellos, aquí estamos de novo con todos vostedes. Primeira autonómica, Grupo 5. San Esteban 3, Louro de Tameiga 1. Que mal llevan as cousas a este Louro de Tameiga. Non sei o que está a acontecer. Non sei xa se problema dos xogadores, do adestrador, o segundo no que vai de tempada, un equipo que ven de ascender e de que maneira. E de verdade que cada vez quédase con menos oxígeno nesta categoría da primeira autonómica, apenas nos dá. Chain 2, Cruzeiro 2, Unión Grove 1, Gran Peña 0. Empatan no Destros, no derbi Salvaterra Caselas 2-2, Campo Lameiro 4, Moaña 2. O Moaña tamén está perdendo ahora nos últimos partidos. Fuelle, algo que non está a acontecer co do Maio, que golea o Candeán con 5-0. Cuidado co Candeán, é un bo equipo. Unión Dena 3, Caldas 1, Beluso 3, Marín 1 e Xuventude de Cambados 1, Sporting Guardés 1. É unha xornada redonda e de que maneira para o do Maio. O equipo da Granxa que se escapa con 4 puntos, 35 por 31.
do Maio 35, Moaña 31, Caselas é terceiro con 28 puntos. Menos malo empate, porque o Caldas non foi capaz de gañar nin o Candián. Unha xornada, a pesar do punto tan só conseguido en destros, o Caselas aí está, terceiro, buscando de novo o ascenso e voltar a categoría que perdeu a pasada tempada. O Sporting Guardés é sexto con 25 puntos. Temos o Salvaterra 11º con 19 puntos. Gran Peña 13º con 16. Chaín con 15. Descenderían con 8 puntos ambos dos conxuntos Marín Louro de Tameiga. Vindeira xornada, Cruzeiro Grove, Gran Peña Salvaterra, Caselas Campolameiro, Moaña Cambados, Guardés do Maio, Candeán Dena, Marín San Esteban, Chaín Louro e Caldas Beluso. Un consello, a volta, segunda regional grupo 13. En Torneiros, restaurante Astur, como en tu casa. Tapas, bocatas, comidas para llevar, comidas y cenas de empresa. Lamprea por encargo. Teléfonos de información 650-829-310 y 659-509-961. Astur Restaurante, en Lurambal 28 Torneiros, Porriño. Como en Astur, como en tu casa. Puedes buscar donde quieras, pero nadie te lo va a dar tan económico. Lorrevendo.com, segunda mano. Muebles, ordenadores, ropa, coches, lo que te imaginas y mucho más. Avenida Galicia Porriño, lorrevendo.com. Lo vendemos todo. Xa saben vostedes que empatan en Pardellas SD Juvenil Unión Deportiva Mos, partido que retransmitimos para el Laberinto Deportivo. O remate de estos marcadores que daremos xa con resumen de ese empate a 0 goles, pero moitas ocasións e paradas magistral non se esperdan porque merecen a pena, unha delas a de Ales. Progresista 1, Tomiño 0, Rivera 1, Budiño 0. De que maneira está ahora mesmo Budiño? Dende que perdera co Tebra non levanta a cabeza. Tide 3, Cañiza 1, Tebra 0, Alpinista 1. Bueno, o Tebra perdeu diante do equipo de Padróns. Alerta 1, Arbo 1. Bueno, un punto e un punto. De momento non vai perdendo tras as dúas últimas victorias. Me encanta co Alerta escape dos postos de abaixo, que volta de novo a empatar na casa en oído do Albo e o Xinzo a un Cogollán. Por certo, que Antón Adestrador do Mos me dice Cogollán un dos equipos que vai a estar aí arriba. Empatan Caldelas e Oñense 3-3. Empatan Neves 1-1 co Riba de Louro. O Xuvenil é primeiro con 32 puntos. 4 por abaixo a Unión Deportiva Mos con 29. Goián 27. Neves 24-23 Caldelas. 22 Rivera. Os mesmos co Tide. O Xinzo 10º posto con 18 puntos o mesmo co Budiño. Tomiño 13º con 15 puntos os mesmos que ten o Tebra. Alerta 14. Arbo 13. Descendería en Riba de Louro Cañiza 12-11 respectivamente. Vindeira xornada, Arbo Mos, Tomiño Xuvenil, Riba de Louro Progresista, Cañiza Rivera, Goián Tide, Alpinista Xinzo, Oiense Tebra, Alerta Caldelas, San Salvador de Budiño, Neves. Para todos los nosos clientes y amigos, días, meses, anos xuntos no Porriño, Adega de Montero quere compartir con todos vos estos días de festa. Adega de Montero, gracias por querernos. Se cruje, se huele, un sabor que nos diferencia. Y de esto hace ya más de 40 años. Somos la cuarta generación. En Porriño, paso a nivel. El mejor pan de cada día. Panadería Paso a Nivel, en Porriño. Bueno, pois tralo consello, entramos no grupo 16. Peña Chapela 1, Miño 4. Balaidos 3, Chapela 4, Mosende 2, Nieto 5. Volta a perder o equipo de Mosende.
Coia 1, Donas 0, Moledo 3, Fortuna Vigo 0. Descansou o San Roque. Primeiro Nieto, segundo Miño, 29 por 27 puntos. Mosende sexto con 13 puntos. Último Fortuna Vigo con 0 puntos. Xogou 12 partidos. Non gañou ni empatou ningún e perdeu os 12. Marcou tan só un gol a favor e, atención, isto sí que é escandaloso, 81 goles en contra. Se alguén está a falta de goles, que se achegue ao campo do Fortuna. Domingo 21 de decembro, Miño San Roque, Nieto Chapela, Donas Mosende, Fortuna Coia, Chapela Moledo descansará Balaidos. Marcadores da terceira, Grupo 17, Atios B3, Cultural Areas B2, gaña o duelo de filiales por segunda semana consecutiva. Se o pasado fin de semana gañaba en San Campio, este Atios B está tendo boa pinta. Castelo 1, Villar 4, Louredo 1, Pontella 7. Villa Sobroso 3, Caselas B 0, en Esperira 1, San Juan Rubios 2, descansou Covelo e a clasificación líder Pontellas 29 puntos, Atiose terceiro con 25, Caselas quinto con 19, Cultural Areas oitavo con 10, Espereira con 6 puntos, Farolillo, Louredo 3 puntos, Vindeira Sornada, Atlético Villar Atios B, Cultural Areas, Louredo, Pontellas Villa Sobroso, Caselas Nespereira, San Juan Covelo descansará o Castelo. Señoras e señores, tras los marcadores, uns consellos, quedanse a partido. Ese de Xuvenil de Pontareas 0, Unión Deportiva Mos 0. Partido con moitas expectativas, bastante público, campazo. E dende aquí unha vez máis, xa lle demos onte a traveso da megafonía. Que campazo, eso sí que é un campo do século XXI. Partellas, nos maravilla. Tus copas, tus bocatas, tus hamburguesas, tus amigos. Seguro que están en Crisis 08. En San Quiñédamos, Crisis 08. Ahora abierto de lunes a domingo. Al lado de Sala La Reina. Crisis 08, San Quiñédamos. Ven a conocernos. Nueva gerencia. Bonito, ¿verdad? Y ahora, porque no lo ves por dentro, te va a gustar mucho más. Es Casa Celso, ahora con nueva gerencia. Hemos abierto ya para ti. Ven a disfrutarlo. En un entorno natural gallego, en Couso Gondomar. Casa Celso. Abierto de lunes a domingo. Y los domingos cocido. Reserva ya tu mesa en el 647 24 32 39 y 619 36 46 42. En Couso Gondomar, tu casa Celso. Muy pronto Alonso Serodio inaugura oficina en Puxeiros, Vigo. Pero de momento, infórmate en nuestras oficinas de Porriño y Sanguiñeda. Alonso Serodio, nos adecuamos a tu bolsillo. Ven e infórmate. Alonso Serodio, tu seguro. Nel Fernández presenta Minuto 91 Galicia. Bueno, necesitamos ganar. Yo creo que vamos a ganar y el juvenil no tiene que parar. Entonces, de lo que se trata es de que si el pueblo está a la altura del juvenil, el juvenil está a la altura del pueblo, pues esto se puede conseguir. Aquí tenemos 3 preciosos campos, tenemos un hierro sintético un poco abandonado, que yo espero que pronto esté en buenas condiciones, y tenemos que ir a por el segundo de hierba sintética. Así la preparamos. Así la decoramos. Y ahora que está hecha, la saboreamos. Bienvenidos a Italia. Da Luigi, la pizzería Nacios. Ven a conocernos, te gustará. Pizzas tradicionales de Italia. Pastas artesanas. Infórmate en el 651 597 740. Da Luigi ya está en Nacios. ¡Benvenute!
Franjas blancas y rojas, el pantalón negro. Ahí está el SD Juvenil de Ponteareas, de amarillo y pantalón también negro. La Unión Deportiva Mos. Lo dicho, se van a cumplir los primeros 10 minutos de esta primera parte. Ahora tenemos posición de balón para la Unión Deportiva Mos. Va a sacar Tomás, el capitán, con la izquierda, como siempre. Falta hacia la portería. Uy, no ha sido capaz de recoger el esférico con el primer tiro de Tomás. Falta, lo que indica el colegiado del encuentro, señor Pérez Torres. Ahí está el equipo de Ponteareas, el equipo dirigido por Cholo. Ya bastantes temporadas en este equipo. Como lo decía antes de empezar el partido, ahí tenemos el equipo ponteareano. Tocando y tocando. Pues está a cerrar muy bien el equipo de Antón, la Unión Deportiva Mos, que hasta hace 3 jornadas era líder desde primeras, cuando comenzaba la Liga Nas Baloutas, ganando por 4-1 al equipo de San Salvador de Budiño. Devuelve su compañero. Aquí por la banda. Hace el amago. Centra. Uy. Entre el defensa y el portero Peri. Casi se la comen. Buenas tardes, compañeros. Pues aquí estamos, sí, en Pardellas. Tras la noche de agua, bueno, en perfecto estado el terreno de juego. Es uno de los grandes campos que ha visto a su equipo, al Juvenil de Ponteareas, pues jugar muchísimos partidos en tercera división. Ahora intenta de nuevo reflotar al equipo y volver a la élite. Ahí la directiva comandada por Alfaro, como siempre portándose y de qué manera con nosotros, con Laberinto y vía Gestiona. Vamos a recordar ya los 11 iniciales por los dos equipos. Empate a 0, llevamos 15 minutos de esta primera parte. El Mos presenta a Beri bajo la portería, con Bruno, Yago, Juca, Lema, Adrián, Luigi, Manu, Blas, Tomás capitán y Juan Carlos. El 11 inicial para los cambios: Dani, Gabri, Alberto, Borja y Jorge. Su entrenador, Antón, el que fuera del Arbo la pasada temporada, hasta hace 2 jornadas líder, ahora colíder. Hoy el líder es la SD Juvenil, que tiene jugando en el 11 inicial a Alex, Forestante, Fontán, Miguel, Pitis, Blanco, David, Oscar, Diego y Chus. Para sustituciones con Cholo, el entrenador, David Domínguez, Lázaro, Merino, Cristian y Matías. Bueno, hubo ahí 2 jugadas importantes, unos contragolpes de la Unión Deportiva Mos. No bloqueó bien el portero Alex, pero el colegiado del encuentro había decretado falta hacia el cancerbero. Colegiado del encuentro, de momento sin ningún problema, como decimos, Pérez Torres del Colegio Vigués, y así esperamos que sea hasta los 90 minutos, donde nos encontramos ahora mismo aquí, pues desde Pardellas. 15 minutos ya rebasándose, 0-0, 10, 5 y 6. Ahí tenemos a Lema, Adrián y Tomás. Vamos a ver, falta peligrosa para la Unión Deportiva. Saca con la izquierda Tomás, por encima de la portería de Alex, muy alto. No hay de momento cambios, no hay tarjetas. De momento partido de guante blanco para el colegiado Vigués. Se aparta este, deja seguir el esférico y falta señalizada. Cuando el juvenil nos está bien situado, parece que no se encuentra de momento cómodo en el campo de Pardellas. Y ahí tenemos al Cholo, enfadado ya, el entrenador del equipo ponteareano. Ahí tenemos a otro de los jugadores jovencitos del equipo ponteareano. A ver si llega. Saca como puede. Se le venía encima el jugador de la SD Juvenil. Saca a Lema. Eso es lo que se dice en los corrillos y los foros. Ahí está, desde atrás. Para arriba. Para Bruno. Tomás.
Sigue en esta banda. Ahora tropieza en la defensa de la SD Juvenil. Uy, qué bonito lo que acaba de hacer Tomás. Cómo será colado por abajo. Uy. A punto de llegar el jugador de la Unión Deportiva Mos. Antes ha llegado Alex. Primordial el cancerbero de la SD Juvenil. ¡Mierda, hostia! El equipo ponteriano, vamos a ver. Ahí está, recupera para atrás, qué bonito de tijera. Qué bonito lo que acaba de hacer el jugador de la SD Juvenil. Pasa que estaba muy lejos de la portería. Da gusto, aunque llueva. Este es uno de los bonitos campos que nos gusta visitar. Bueno, y qué decir de la unidad móvil. Casi llega hasta dentro de la cantina. Unos accesos y todo. Esto sí que es uno de los campos, como se puede decir, del siglo XXI. Y este marcador le interesa más que nadie al equipo de casa, a la SD Juvenil, que es líder. 3 puntos por encima. Quedaría con los mismos. Aún a falta de varias jornadas para terminar la primera vuelta y todo el campeonato. Para finales de mayo veremos si asciende a la primera autonómica y vivimos un ascenso más. Hemos hecho el año pasado con el logro de Tameiga, que por cierto vive sus peores momentos y con 2 entrenadores. Ahí tenemos a nuestro corresponsal Romario. Y vamos a ver lo que pasa en esta tarde de fútbol. Tenemos mucho fútbol. A las 7, Rafael Uzán, en directo con nosotros, presidente de la Diputación y candidato a la Federación Gallega de Fútbol. A las 7, entrevistado por Andrés Rivas y Fernando Martínez Sena en Samil Vigo. Vamos a ver cómo van los equipos de la segunda B. Nuestro queridísimo Corucho de Rafa Sáez. La tercera división, también el Cultural de Areas, Bouzas, Choco. A ver cómo se presenta la jornada. Partidos que empezarán mucho más tarde. Nosotros hoy aquí, de lo más tempraneros, 4 de la tarde. Nos gusta este horario para grabar y sacar la mejor de las imágenes. Toca desde cabeza el jugador de la Unión Deportiva Mos, Manu. A ver si llega Juan Carlos. Ahí luchando con el defensa de la SD Juvenil. Cuelga. ¡Uy! ¡Qué ocasión ha tenido la Unión Deportiva Mos! ¡Se lamenta! ¡Blas! ¡Uy! ¡Qué paradón de Alex! ¡Qué lanzamiento envenenado! ¡Adrián! ¡Qué tiro! ¡Qué misil! Y el paradón de Alex. No llega el gol, estamos entrando ya en la recta final de esta primera parte. Los primeros 45 minutos en Pardellas Ponteareas. Segunda regional, grupo 13, el partido de la jornada para Vía Gestiona Radio Galicia. Aquí con la unidad móvil. Corner. Ahí lo tenemos. Ya hacía tiempo que no veíamos aquí la SD Juvenil jugando aquí cerca de la portería de Beri. Otra vez, ahora son los últimos instantes. Pero otra vez más, Tomás recupera el esférico por esa banda. Que bien se lo ha dejado para su compañero Luigi. Pero esta vez ha perdido el esférico Alex. El colegiado del encuentro Pérez Torres. Finaliza la primera parte, 0-0. Sin goles en Pardellas. Tiempo para descansar a la vuelta. Últimos 45 minutos. Bueno, pues ya ha empezado la segunda parte. Últimos 45 minutos más, lo que quiera añadir el colegiado Pérez Torres. De momento no vemos ningún cambio en los dos equipos. Como decía el presidente aquí del equipo ponteariano, Pedro Alfaro, que quiere ascender este equipo. Pero al final cogeremos las palabras de Cholo, entrenador del equipo local, y de Antón. A ver, va a la portería, pero muy por encima de la portería de Alex. Recoge ya el esférico para sacar desde atrás. 0-0, no llega el gol.
Centra con una mano Alex. Uy, cuidado que se plantea delante la portería. Uy, se lamenta Blas. Ocasión de nuevo para la Unión Deportiva Mos. Vuelve a alisar el equipo de Mos. Alex. Acá hay fuerte para arriba Oscar. Por esa banda, ahí tenemos una vez más a Pitis. Uy, qué bonito se la ha hecho. Escorado a la derecha del portero Beri. Qué... ¿Cuánto fútbol ha pasado por este campo? Este césped es natural, cuidado. ¡Qué bonito! Se la ha quitado delante Manu. El colegiado no señala nada. Desde nuestra posición parece que había falta. Es lo que tienen desde la grada. El partido continúa. El que tiene la última palabra es el señor Pérez Torres. Ahí tenemos. Quería controlarla. A ver, porque se va a plantar por uy. No pinta nada tampoco. Bueno, una por otra. Bueno, si los aficionados antes pedían esa falta de mano, ahora ¿qué pueden decir? Bueno, pues quien manda, como decimos, es el señor Pérez Torres. Va a sacar desde esta parte Tomás. Cerrando esa parte David. Pega en el costado del jugador del juvenil de Ponteveas. Por fuera de la portería de Alex. Es el lanzamiento flojo de Tomás. Vamos al número 10. Vuelve otra vez a colgar para sus compañeros. Muy pasado ese lanzamiento desde esa banda izquierda. Llegando más a la portería de Beri. Falta de nuevo. Saca rápido. Ahí está tocando Fontán. Cuelga su compañero. No hay nadie para rematar ese lanzamiento de Fontán. Otra vez sigue la posición del... ¡Qué bonito lanzamiento a portería! ¡Bien colocado Beri! Falta de Blanco. Vamos a ver ahí estiramientos de los jugadores del banquillo de Antón. Va a haber cambios seguro en el equipo de la Unión Deportiva Mos. Ahí tenemos colgando a Luigi. Y en mano. Ahí estaba Manu para esperar ese lanzamiento del jugador Luigi. El equipo de la Unión Deportiva Mos, sin problemas para Alex. Y lo tenemos en primera instancia al jugador portero dorsal número 13. ¡Qué pase maravilloso de Tomás! Vamos a ver si llega el jugador Juan Carlos. Corta. El capitán de la SD Juvenil. ¿Y de qué manera contundente? Chus, estos aún siguen en el terreno de juego. Recordemos que hay nuevos cambios. Entraron David Domínguez, Cristian. Y me parece que Matías también está en el terreno de juego. El dorsal número 17. A ver, ocasión para la Unión Deportiva Mos. Uy, qué fácil lo tenía. Ahora ha resbalado. El jugador de la Unión Deportiva Mos se queja. Vamos a ver el colegiado del encuentro, el señor Pérez Torres. Está diciendo que hay falta. Debe ser un estiramiento de una de las piernas, la izquierda. El jugador de la Unión Deportiva Mos. Bonito gesto ahí del portero con el delantero. Con Blas. Recuperado ya el delantero de la Unión Deportiva Mos. Vamos a ver por quién salen. Este marcador no le va a la Unión Deportiva Mos. Si quiere seguir arriba de líder. Una jornada más, quedarían con los mismos puntos, pero queda aún casi 20 de la segunda parte, más lo que quiere descontar Pérez Torres. Otra vez la Unión Deportiva Mos aquí. ¡Qué autopase! ¡Qué bonito lo que acaba de hacer el jugador de la Unión Deportiva Mos! Vamos a ver, me parece, no sé. Y tarjeta roja directa. Jugada importante la que estaba haciendo ahora el jugador de la Unión Deportiva Mos. Trabado por el jugador de la SD Juvenil. Es el capitán, que estaba haciendo un buen partido, pero evitó lo que podía ser una ocasión clara de gol. De toda la defensa casi ahí, cerquita de Alex. Está el señor Pérez Torres, poniéndolos a todos en su lugar. Y vamos a ver
Tenemos a Tomás para sacar esta falta peligrosísima. No, la saco de... ¿Y qué paradón de Alex? ¡Qué paradón ha volado el portero del SD Juvenil! Alex ha evitado el gol de la Unión Deportiva Mos. Otro saque de esquina. Cuelga Tomás. Vamos a ver. Ahí está luchando la Unión Deportiva Mos una vez más. Ahora falta a favor del equipo líder. Va a sacar el equipo ponteriano. ¡Qué paradón de Beri! Y ahora había ya pitado el colegiado Pérez Torres. ¡Qué paradón de Beri! Bueno, no llegan los goles porque los porteros están sacando esos balones envenenados. Y saque de banda para el equipo amarillo. Va a sacar Thiago. Limpia el balón para sacarlo fuerte, que no le resbalen las manos. Bueno. Y fuerte que saca. Lanzamiento fuertísimo. Que llega antes el jugador David Domínguez. Y coja autopista. Si nadie lo remedia. ¡Qué fuerza, qué poderío! Acaba de salir esta parte. Y menos mal. Ha conseguido ese saque de esquina. Pues no, el colegiado pita al final del partido. No deja sacar el saque de esquina. Se enfada Cholo. En Gestiona Radio Galicia, Laberinto Deportivo. Desde el minuto 1, pasión por el deporte. Podría tener el equipo líder. Y aquí se termina el partido. Colorín colorado, este cuento se ha acabado 0-0. Te presentamos una nueva cervecería. Casbará. Te gustará. En el Grupo San Rafael, carretera de Gondomar. Con pinchos especiales con cada consumición. Actuaciones musicales en vivo. Juegos tradicionales. Petanca, llave. Ven a conocernos. Estamos a la salida de Porriño, carretera de Gondomar. A 50 metros de Cooperfeltia. Grupo San Rafael. No te olvides, Casbará te gustará. En estas fiestas, comparte nuestra moda y calzado. En Velvet Porriño, en las mercagalerías de Ramón González. La moda para estas fiestas rechaza imitaciones. Tú quieres Velvet y Velvet te quiere a ti. Por eso queremos compartir contigo estas fiestas. Ven a Porriño, Velvet. Siéntete guapa, mujer. Bueno, la primera parte de la Deportiva, pues no hay que decirlo, ¿no? Pero en esta segunda parte parece que los últimos cambios, ¿no? Se fueron los chicos más jóvenes, solo ha hecho mano del cambio y con 10 jugadores habéis aguantado el tipo y bueno, habéis tenido ahí la última jugada de falta que tú la has recordado antes, ¿no? Con ese lanzamiento, bueno, Alex, sigues de líder por algo será, ¿no? Sí, estábamos jugando bastante bien, yo no comparto tu opinión, lo vemos en la primera parte. Estuvimos ahí y bueno, a seguir. Con uno menos, un punto, está bastante bien. Y sí. Bueno, la expulsión clarísima, ¿no? Sí, no hay nada que decir. ¿Te lo quieres pasar en grande? Jugar a los dardos, la Liga Gallega. Jugar al futbolín. Con wifi gratis, terraza. Abierto de lunes a domingo. Y está en Torneiros, Cafetería Cherokee. Los viernes y sábado, campeonato de futbolín. Los viernes, Liga Gallega de Dardos. Infórmate en Cafetería Cherokee, Torneiros, Porriño. Y los miércoles, cañas a €1.